habíamos empezado la anterior semana. La anterior semana vimos que el aparato cardiovascular, que está formado por el corazón, vasos, arterias y linfáticos, ¿no? El corazón ya lo habíamos visto, las porciones de la arteria aorta, porción ascendente, arco aórtico, porción descendente. Hemos visto las ramas del arco aórtico, el tronco brachiocefálico, el origen de la arteria carótida común en el lado derecho y en el lado izquierdo, que es diferente, las relaciones. Fíjense, aquí esta es la arteria carótida común, esta es la carótida externa y esta es la arteria carótida interna. La arteria carótida común, a la altura del borde superior del cartílago tiroides, se divide en carótida externa y arteria carótida interna. La arteria carótida interna ya la hemos descrito en la anterior clase. Es la que se introduce por el agujero carotídeo y llega al cráneo. Una de sus colaterales más importantes es la arteria oftálmica, que también hemos visto la anterior semana. Y lo que nos toca ver el día de hoy es la arteria carótida externa. La arteria carótida externa es esta. Se origina de la arteria carótida común. La arteria carótida común, ya sabemos, hemos repetido varias veces, que termina a la altura del borde superior del cartílago tiroides y termina dividiéndose en dos ramos terminales. Una se llama carótida interna y la otra se llama carótida externa. La arteria carótida externa es la que da 6 ramas colaterales en el cuello y 2 ramas terminales. Entonces tiene 6 colaterales y 2 terminales, que también hemos mencionado la anterior semana. Incluso ya hicimos una práctica en la cual hemos señalado las colaterales y las terminales. Entonces, esta es la carótida externa y vamos a identificar aquí las 6 colaterales. Esta es la arteria tiroidea superior, esta es la arteria lingual, esta es la arteria facial, en ese orden. Primero está la tiroidea superior, luego está la lingual y luego está la arteria facial. Luego tenemos esta, la más delgadita, es la arteria faríngea ascendente. Luego tenemos esta, que se dirige hacia la nuca, se llama arteria occipital. Y por último tenemos esta, que es la arteria auricular posterior, porque se encuentra detrás del pabellón de la oreja. Fíjense en esta otra imagen, es esta, la auricular posterior, detrás del pabellón de la oreja. Esas son las 6 ramas colaterales. Y las 2 terminales son esta. Esta se llama temporal superficial, es la que asciende hacia la región temporal, y esta otra se llama arteria maxilar. Ahí están los 6 nombres en este cuadrito. Vuelvo a señalar: tiroidea superior, lingual, facial, occipital, auricular posterior y arteria faríngea ascendente. Estoy señalando en la imagen los nombres que están en el cuadro. Esas son las 6 ramas colaterales. Vamos a describir una por una. Esta es la arteria tiroidea superior, ya la conocemos. Ya sabemos que esta es la carótida común, esta es la carótida interna y esta es la carótida
externa. En esta imagen, ¿esto qué sería? Esta sería la carótida externa. Esta la tiroidea superior y esta sería la arteria lingual. Entonces aquí vemos tres arterias importantes. Carótida externa y dos ramas de esta carótida externa. Esta que es la tiroidea superior y esta que es la lingual. La que estamos viendo ahora es la tiroidea superior. Esta arteria tiroidea superior se dirige hacia abajo, fíjense, desciende hacia la glándula tiroides. En su trayecto, esta arteria tiroidea superior da una rama que se llama arteria subhioidea. ¿Por qué se llama subhioidea? Porque se origina debajo del hueso hioides. El hueso hioides es este de aquí, este. Entonces, arteria subhioidea. También da una arteria que se llama arteria esternocleidomastoidea para el músculo esternocleidomastoideo. Luego da esta rama laringea superior y una rama laringea inferior, que son ramas para la laringe. Luego termina, fíjense, aquí tenemos la glándula tiroides, termina en el polo superior del lóbulo tiroideo, dando tres ramas terminales que están encargadas de vascularizar a la glándula tiroides. Esas tres terminales son la rama interna, la rama externa y la rama posterior. Entonces, las terminales de la tiroidea superior son las que vascularizan a la glándula tiroides. Aparte de dar vascularización a la glándula tiroides, la tiroidea superior vasculariza el músculo esternocleidomastoideo y a la laringe. La laringe es esta de color celeste. Este que vemos acá es el cartílago tiroides de la laringe, que tiene aquí una prominencia que se puede tocar a través de la piel. En los hombres es más desarrollado, se llama prominencia laringea o nuez de Adán. La prominencia laringea se conoce con el nombre de nuez de Adán o manzana de Adán, que es esto que está aquí en medio. Entonces, esta es la laringe, esta celeste, esta es la glándula tiroides que abraza a la laringe y aquí este es el primer anillo de la tráquea, aquí abajo empieza la tráquea. Este es el hueso hioides y esta es la lengua. Por encima del hueso hioides está la lengua. Entonces, esto les como referencia, ¿no? Como referencia, para que sepan que esta es la arteria carótida externa, esta es la arteria tiroidea superior y esta es la arteria lingual. Pasamos entonces a la arteria lingual. La vamos a reconocer primero acá. Esto ya sabemos que es la arteria carótida externa, esta es la tiroidea superior y esta es la arteria lingual. Esta es la arteria lingual. En esta imagen, esta es la arteria lingual. En esta otra imagen, esta es la arteria carótida externa y esta es la arteria lingual. La arteria lingual da ramos colaterales y da ramos terminales. Sus ramas colaterales son el ramo suprahioideo, que da vascularización a los músculos vecinos. Aquí está. Hemos dicho que esta es la lingual, ¿no? El suprahioideo sería esta, la rama suprahioidea, que vasculariza a los músculos vecinos. También da una rama colateral que se llama arteria dorsal de la lengua. Esta arteria dorsal de la lengua vasculariza la base de la lengua, la epiglotis y el pilar anterior del velo del paladar. Entonces solo tiene dos colaterales y dos ramas terminales. Las ramas terminales son la arteria sublingual. Esta arteria sublingual da ramas colaterales para la glándula sublingual, es decir, vasculariza
a la glándula sublingual, a la mucosa del piso de la boca, también de ramas para el frenillo lingual. Luego tenemos la arteria ranina. La arteria ranina se llama también arteria lingual profunda. También es una rama terminal de la arteria lingual. Esta arteria vasculariza la parte inferior de la lengua y llega hasta el vértice. Vasculariza a los músculos y a la mucosa de la lengua. Es esta la arteria ranina, llamada también dorsal profunda. Entonces, la arteria lingual vasculariza a la lengua, también vasculariza a la glándula sublingual y a los tejidos que están alrededor, y también vasculariza al pilar anterior del velo del paladar. Luego tenemos la arteria facial. Primero vamos a identificar a la facial. Aquí, fíjense, esta es la arteria facial. Se origina de la carótida externa y se dirige hacia la cara. La arteria facial la podemos ver aquí también. Esta es la arteria facial, la que va hacia la cara. Entonces empieza en la arteria carótida externa, luego se dirige hacia la cara, asciende por la cara y termina en el ángulo interno del ojo. O sea, que llega hasta el ángulo interno del ojo. En todo este trayecto tiene curvaturas, tiene 3 curvaturas. Tiene una curvatura supraglandular, que estaría por acá. Esta curvatura supraglandular está por encima de esta glándula. Esta glándula se llama glándula submandibular. Es una de las glándulas salivales. Aquí también la podemos ver. Esta es la glándula submandibular. Y aquí también podemos ver. Esta es la glándula submandibular. Entonces, la arteria facial para llegar a la cara tiene su primera curva, que se llama curvatura supraglandular, que está sobre o abrazando a la glándula submandibular, por encima de esta glándula, ¿sí? Luego tenemos la segunda curvatura, que es la curvatura submandibular. La curvatura submandibular es esta, fíjense esta curvita. Aquí la podemos ver. También podemos ver a la curvatura submandibular aquí. Esta es la curvatura submandibular y también la podemos ver aquí. Esta es la curvatura submandibular. Esta curvatura submandibular se encuentra en el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, justo en el límite entre el cuerpo y la rama mandibular. Fíjense, este es el cuerpo de la mandíbula y la rama va a estar aquí, ¿no ve? Entonces, en el límite entre el cuerpo y la rama se encuentra esta escotadura submandibular. La escotadura submandibular luego continúa ya en la cara, ¿no? La arteria ya se encuentra en la cara. Y en la cara la glándula tiene una tercera curvatura que se llama curvatura facial. La arteria facial en todo su trayecto, desde que nace aquí en la carótida externa hasta que termina en el ángulo interno del ojo, da 8 ramas colaterales y una rama terminal. Las ramas colaterales se dividen en 2 grupos. El grupo de ramas colaterales cervicales y el otro grupo son ramas colaterales faciales. Las ramas colaterales cervicales son las que se originan en el cuello, o sea, aquí, antes de llegar a la cara. Fíjense que aquí hay un trayecto, ¿no ve? Está la glándula también en ese trayecto, la glándula submandibular. La glándula submandibular se encuentra en el cuello. Porque ustedes se acuerdan que en la mandíbula hay una línea miloioidea, donde se inserta el músculo miloioideo, ¿verdad? ¿Se acuerdan?
Lo que está por encima de la línea milioidea y por lo tanto por encima del músculo milioideo pertenece a la cara. Y lo que está debajo de la línea milioidea, por lo tanto debajo del músculo milioideo, ya corresponde al cuello. Entonces, esta partecita de la arteria facial es la parte cervical de la arteria. Luego da esta curvatura que se llama curvatura submandibular y llega a la cara. Y esta ya sería la parte facial, la porción facial, donde da colaterales faciales. Entonces, las que se originan aquí en la cara se llaman colaterales faciales. Y las que se originan aquí abajo se llaman colaterales cervicales. ¿Cuáles son esas colaterales cervicales? Primero, aquí está en este cuadrito las 4 colaterales cervicales. La primera se llama arteria palatina inferior o ascendente. Esta arteria vasculariza a las amígdalas palatinas, a la trompa auditiva y al paladar blando. Luego da ramos mandibulares. Los ramos mandibulares vascularizan a la glándula submandibular. La glándula submandibular es esta, ya la hemos identificado en la imagen anterior también. Esta es la glándula submandibular, fíjense que se encuentra en el cuello, ¿no? Porque este es el cuello. Luego tenemos la arteria submentoniana. La arteria submentoniana es esta, la podemos ver aquí en la imagen. En esta primera imagen, esa es la arteria submentoniana. Esta arteria submentoniana vasculariza a la glándula submandibular y a la mucosa del suelo de la boca. Luego tenemos a la arteria pterigoidea. La arteria pterigoidea no se ve en la imagen, pero es importante porque vasculariza al músculo pterigoideo medial. Pasamos a las ramas colaterales faciales. Las ramas colaterales faciales son las que se originan aquí, cuando la arteria está en la cara. ¿Cómo se llaman esas colaterales faciales? La primera se llama arteria maceterina. La arteria maceterina vasculariza al músculo macetero. El músculo macetero es este. Este es el músculo macetero. Y el nombre de la arteria nos dice a qué vasculariza, ¿verdad? La segunda rama se llama arteria labial inferior. La arteria labial inferior es esta. La arteria labial inferior vasculariza al labio inferior. El nombre de la arteria nos dice a qué vasculariza. Luego da a la arteria labial superior. Esta es la arteria labial superior que vasculariza al labio superior. Continúa ascendiendo y en la nariz da una rama que se llama arteria del ala de la nariz. La arteria del ala de la nariz vasculariza al ala de la nariz. Después de dar esa última colateral, continúa y termina. Termina en el ángulo interno del ojo con el nombre de arteria angular. Esta arteria angular no termina suelta, se anastomosa con una arteria que se llama arteria dorsal de la nariz, que es rama terminal de la arteria oftálmica. Entonces, aquí podemos ver este trayecto y aquí también podemos ver este trayecto. En ambas imágenes podemos ver el trayecto de la arteria facial, ¿no? Viene por la cara, da la rama maceterina para el músculo macetero, la rama labial inferior para el labio inferior, la rama labial superior para el labio superior, la rama del ala de la nariz para el ala de la nariz y luego termina aquí, en el ángulo interno del ojo. ¿Cómo termina? Termina anastomosándose con la arteria dorsal de la nariz, que es rama terminal de la arteria oftálmica, que hemos avanzado en la anterior clase. En la anterior clase hemos avanzado la arteria oftálmica. Es la colateral más importante de la arteria carótida interna, la arteria
oftálmica. Y hemos avanzado en la anterior clase, ¿no? Pasamos a la arteria occipital. Esta es la arteria occipital. Esta es la arteria occipital. La arteria occipital, fíjense a dónde se dirige hacia la región occipital. Es fácil identificar a las arterias por el nombre y por el trayecto. Esta se llama arteria occipital y va hacia la región occipital. Da ramas colaterales. Su primera rama colateral se llama arteria esternocleidomastoidea superior, que vasculariza el músculo esternocleidomastoideo. También da ramos musculares para otros músculos, para los músculos de la nuca y también para el vientre posterior del digástrico. Luego da una rama que se llama arteria estilomastoidea. La arteria estilomastoidea. La arteria estilomastoidea entra al cráneo por el agujero estilomastoideo y da vascularización a la caja del tímpano, a las celdías mastoideas y a los canales semicirculares. Entonces se dirige al oído. El oído está dentro de la porción petrosa del temporal y cómo llega al oído, llega por este agujerito que se llama agujero estilomastoideo. Entra por ese agujero al oído, ¿sí? Luego da una arteria colateral que se llama arteria meningia posterior. La arteria meningia posterior entra al endocráneo por el agujero mastoideo. A veces puede entrar por el agujero yugular o por el agujero magno. Y su nombre nos dice a qué vasculariza, ¿no? A la dura madre. Por eso se llama meningia posterior, porque vasculariza a una de las meninges que es la dura madre. Después de dar estas 4 colaterales, la arteria occipital da 2 ramas terminales. Sus ramas terminales se llaman rama medial. Esta es la rama medial y la otra se llama rama lateral. La rama medial se dirige hacia la línea media y se anastomosa con la rama medial de la arteria occipital del lado opuesto. Es decir, la rama medial del lado izquierdo se anastomosa con la rama medial del lado derecho, ¿sí? La rama lateral es esta. La rama lateral, como pueden ver, se anastomosa con arterias vecinas, se anastomosa con la arteria auricular posterior, que es esta, y también se anastomosa con la arteria temporal superficial, con ramas terminales, no directamente con la arteria auricular posterior, sino con una rama terminal. Estas arterias que llegan al cuero cabelludo dan muchas ramas. El cuero cabelludo está ricamente vascularizado y esas sus ramas terminales se anastomosan entre sí, como pueden ver, fíjense. La occipital da rama terminal que se anastomosa con una rama terminal de la auricular posterior. También se anastomosa con una rama de la temporal superficial y también se anastomosa entre sí, ¿verdad? La rama medial se anastomosa con la rama medial del lado opuesto. En esta imagen también podemos identificar a la arteria occipital. Esta es la arteria carótida externa y esta es la arteria occipital, esta. Porque esta otra sería la auricular posterior, ¿no? Este es el conducto auditivo externo. Esta es la apófisis mastoides. Entre el conducto auditivo externo y la apófisis mastoides pasa la auricular posterior. La occipital está más atrás. Luego tenemos la auricular posterior, que es esta. Esta de acá, como les dije, está situada detrás del conducto auditivo externo y justo por delante de la apófisis mastoides. Esta arteria auricular posterior asciende y da colaterales. Una de sus ramas colaterales se llama arteria parotídea. Las arterias parotídeas vascularizan, como su nombre dice, a la glándula parótida. Luego da una arteria estilomastoidea, la misma que hemos mencionado aquí, fíjense, arteria estilomastoidea hemos mencionado cuando hemos hablado de la arteria occipital. Eso es porque esta arteria estilomastoidea
puede originarse de la arteria occipital, pero a veces también puede originarse de la arteria auricular posterior. Esta arteria estilomastoidea, como les dije anteriormente, se introduce por el agujero estilomastoideo. ¿A dónde? ¿A dónde se dirige la arteria estilomastoidea? Les he dicho ya. Al oído. Se dirige al oído. Vasculariza la caja del tímpano, los conductos semicirculares. Luego tenemos la arteria timpánica posterior. La arteria timpánica posterior vasculariza a la membrana timpánica. Y por último tenemos las ramas terminales. Las ramas terminales de la arteria auricular posterior son esta que se llama rama anterior o auricular, y esta que se llama rama posterior o mastoidea. La rama anterior o auricular da ramos para el pabellón de la oreja. En esta imagen no se ve el pabellón, pero el pabellón, aquí podemos ver el pabellón, fíjense, es el pabellón de la oreja. Por aquí está el auricular posterior y da rama anterior. Su rama anterior terminal vasculariza al pabellón de la oreja. La rama posterior es esta, que se dirige hacia la apófisis mastoides, por eso también se llama rama mastoidea. Esta rama mastoidea o rama posterior del auricular posterior se anastomosa con la rama terminal de la arteria occipital. Fíjense que aquí hay una anastomosis entre una rama de la arteria occipital y una rama del auricular posterior. Esa entonces es la arteria auricular posterior. Pasamos a la arteria faríngea ascendente. La arteria faríngea ascendente es esta ramita delgadita, la más delgada de las colaterales de la carótida externa. Tiene una rama que se llama arteria timpánica inferior, que vasculariza la pared inferior de la caja del tímpano. Da ramos para la faringe y también da ramos para los músculos prevertebrales. Después de dar esos ramos, termina dando una rama terminal que se llama arteria meningia posterior. La arteria meningia posterior penetra por el agujero yugular y vasculariza a la dura madre. Esas son las 6 ramas colaterales de la arteria carótida externa. Ahora vamos a ver las ramas terminales que están en la siguiente presentación. En la primera presentación estaban solo hasta las ramas colaterales, ¿verdad? Las 6 colaterales que ya conocemos. Las 6 colaterales son estas: tiroidea superior, lingual, facial, occipital, auricular posterior y la más delgadita, la faríngea ascendente. Después de dar estas 6 ramas colaterales, la arteria carótida externa termina aquí, en este punto. Fíjense esta referencia. Este es el cóndilo de la mandíbula y este es el cuello del cóndilo. La arteria carótida externa termina detrás del cuello del cóndilo, como se puede ver en la imagen. ¿Cómo termina? Termina dividiéndose en 2 ramas terminales. Una que se llama arteria temporal superficial, que es esta, y la otra se llama arteria maxilar, que es esta. La arteria temporal superficial es esta. Asciende verticalmente entre el conducto auditivo externo, que es este, y la articulación temporomandibular. Aquí va a estar la articulación del temporomandibular. Este es el cóndilo de la mandíbula.
y esta es la articulación temporomandibular. Los latidos de esta arteria se pueden sentir si ustedes ponen su dedo detrás del cóndilo y delante del conducto auditivo externo, se pueden sentir los latidos de la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial en su trayecto da ramas colaterales. La arteria temporal superficial es corta, empieza aquí y termina aquí, porque estas ya son sus terminales. Entonces, en este trayecto da ramas colaterales. La primera rama colateral se llama arteria transversal de la cara. La arteria transversal de la cara es esta que se dirige hacia adelante, hacia la cara, por debajo del arco cigomático. Luego da un ramo articular para la articulación temporomandibular. También da esta rama, esta de acá, fíjense, que asciende hacia la región temporal, se llama arteria temporal profunda posterior. Esta es la arteria temporal profunda posterior, identifíquenla. Creo que esto está en la imagen, en la tarea de esa semana. Arteria temporal profunda posterior, vasculariza la parte posterior del músculo temporal. Da ramos auriculares anteriores para el pabellón de la oreja y también da un ramo orbitario. El ramo orbitario es este. Se llama ramo orbitario porque se dirige hacia adelante, como si estuviera yendo hacia la órbita, que es esta, ¿verdad? Este ramo orbitario vasculariza al músculo orbicular de los párpados. Esas son las colaterales de la temporal superficial. Aquí están descritas en las siguientes imágenes. La arteria transversal de la cara, como les decía, es esta. Se desprende a la altura del cuello del cóndilo, se dirige hacia la cara, fíjense, por debajo del arco cigomático. En la cara da dos ramas. Una rama superficial que se dirige sobre la cara lateral del músculo macetero. El músculo macetero es esta. La que vemos en esta imagen es esa rama superficial. Esta rama superficial se encuentra entre el arco cigomático, que es este, y el conducto parotidio, que es este. El conducto parotidio es este, fíjense. Este conducto parotidio es el que transporta la saliva de aquí, de la glándula parótida, hacia la boca. Entonces, fíjense, es una manguerita, ¿no? Que se origina de aquí, de la glándula parótida. Entonces, como referencia, esta rama superficial de la transversal de la cara se encuentra entre el arco cigomático y el conducto parotidio. Da otra rama, aparte de esta rama transversal de la cara, aparte de esta rama superficial, da una rama profunda. La rama profunda se llama arteria maceterina y vasculariza al músculo macetero. Entonces, esas son las dos ramas de la transversal de la cara, la rama superficial y la rama profunda. El ramo articular, la arteria temporal superficial, que es esta, da un ramo articular. El ramo articular vasculariza a la articulación temporomandibular. Luego da una rama que se llama arteria temporal profunda posterior, que le hemos identificado, es esta. Esta de acá es la temporal profunda posterior, en esta imagen, en la imagen que está a la derecha. Y en esta otra imagen, esta es la temporal profunda posterior, esta. Este es el músculo temporal. Entonces, esta es la arteria temporal profunda posterior que vasculariza al músculo temporal. Ya es importante que vayan identificando. Este es el músculo temporal, por lo tanto, esta es la arteria temporal profunda posterior. En esta imagen, la arteria temporal profunda posterior es esta.
Luego da ramas auriculares anteriores. Fíjense, aquí está la temporal superficial y sus ramos auriculares anteriores son estos, que vascularizan la cara lateral del pabellón de la oreja. Luego da un ramo orbitario. El ramo orbitario es este, en esta imagen es este que se dirige hacia la órbita, hacia el músculo orbicular de los párpados. En esta otra imagen también podemos identificar, este es el ramo orbitario. Discurre hacia adelante por encima del arco cigomático. Este es el arco cigomático. Por encima está el ramo orbitario. Este ramo orbitario termina aquí, anastomosándose con la arteria palpebral superior. Estas son las colaterales de la temporal superficial. Después de dar esas 5 colaterales, la arteria temporal superficial se divide o termina dividiéndose en 2 ramas terminales. Esas ramas terminales son la rama anterior o frontal, que es esta. Esta se llama rama anterior o frontal. Y esta otra se llama rama posterior o parietal. La rama anterior o frontal se ramifica en el cuero cabelludo y se anastomosa con la arteria frontal. La rama posterior o parietal también vasculariza el cuero cabelludo, se ramifica y se anastomosa con la arteria auricular posterior y también con la arteria occipital. Aquí podemos ver esa anastomosis con la arteria occipital. Como les dije anteriormente, en el cuero cabelludo hay abundantes anastomosis. El cuero cabelludo está ricamente vascularizado por todas estas arterias que llegan a él. Luego tenemos la arteria maxilar. La arteria maxilar es esta. Es la arteria maxilar que se origina de la arteria carótida externa, ya sabemos, ¿no? Es una terminal de la carótida, terminal de la carótida externa. Esta arteria maxilar rodea por detrás al cuello del cóndilo o cuello mandibular y llega a la fosa cigomática. La fosa cigomática es este espacio. También se llama fosa infratemporal, que hemos avanzado, ¿se acuerdan? Hemos avanzado la fosa infratemporal, llamada también fosa cigomática. Esta arteria maxilar llega a la fosa cigomática junto con el nervio aurículo temporal. Esta arteria maxilar da 14 ramas colaterales y una terminal. Estas ramas de la arteria maxilar ustedes las tienen que conocer muy bien, porque estas arterias son las que vascularizan la cavidad bucal, dentro de la cavidad bucal el paladar, las piezas dentarias, la encía. ¿Cuáles son estas ramas? Las ramas se clasifican en ramas ascendentes, ramas descendentes, ramas anteriores y ramas posteriores. Las ramas ascendentes son 5. Las ramas descendentes también son 5. Entonces serían 5 y 5, 10. Las ramas anteriores son 2. Esta es una. Esta es la otra. Las ramas posteriores son 2 también. Y vamos a ir identificando a estas ramas, o a las que se vean. No se ven todas, no se ven las 14, pero sí se ven la mayoría, ¿sí? La primera rama es la arteria timpánica. Todas estas ramas las conocemos porque ya les hemos mencionado. Tenemos la primera rama que se llama arteria timpánica. La arteria timpánica es la que pasa por la fisura
petrotimpánica de Glasser junto con la cuerda del tímpano. Cuando hemos estudiado la fisura de Glasser, hemos solo mencionado, ¿no? Por la fisura de Glasser o fisura petrotimpánica pasa la arteria timpánica y la cuerda del tímpano. Eso hemos estudiado. Ahora estamos viendo de dónde se origina la arteria timpánica. Se origina de la arteria maxilar. Es una de las ramas ascendentes que da vascularización a la caja del tímpano. Luego da la arteria meningia media. A la arteria meningia media también le hemos mencionado, ¿se acuerdan? ¿Por qué agujero del cráneo pasa la meningia media? ¿Quién se acuerda? Por el agujero meningio, doctora. No, pues pasa por el agujero espinoso o redondo menor. La arteria meningia entonces se introduce al cráneo y vasculariza a la dura madre. Luego tenemos esta otra arteria que se llama arteria meningia menor o accesoria. Esta arteria meningia menor o accesoria pasa por el agujero oval. Luego tenemos esta arteria que se llama arteria temporal profunda media. La arteria temporal profunda media es esta. Vasculariza a la parte media del músculo temporal. Luego tenemos esta otra que se llama arteria temporal profunda anterior. Vasculariza a la parte anterior del músculo temporal. Esas son las 5 ramas colaterales ascendentes. ¿No? Recuerden que la maxilar tiene 5 ramas ascendentes, 5 ramas descendentes, 2 anteriores y 2 ramas anteriores y 2 ramas posteriores. Estas son las 5 ascendentes. Esta es otra imagen, también se pueden ver las ascendentes. Este es el músculo temporal, esta es la arteria temporal profunda media y esta es la arteria temporal profunda anterior. Y aquí está el origen de la timpánica, fíjense, la timpánica y la arteria, esta sería la meningia media, es la más gruesa, la arteria meningia media. Luego tenemos las descendentes, pasamos a las ramas descendentes. Las ramas descendentes son la arteria dentaria inferior, la arteria dentaria inferior es esta. Esta es la arteria dentaria inferior. Luego está la arteria masseterina, la arterioidea, la arteria bucal. Esta es la arteria bucal, identifíquenla. Esta arteria está señalada en la imagen. Es la arteria bucal. Esta es la dentaria inferior. Y otra descendente se llama arteria palatina superior o descendente. La arteria palatina superior o descendente es esta de acá. Entonces, las que se ven en esta imagen son esta, que es la arteria bucal, esta, la arteria palatina superior o descendente, y esta es la arteria dentaria inferior. La arteria dentaria inferior se dirige hacia abajo y hacia afuera. Se dirige hacia el orificio dentario inferior, que ya conocemos, y penetra al conducto dentario inferior, que está labrado en el interior de la mandíbula. Este es el conducto dentario inferior, y aquí está pasando la arteria dentaria inferior dentro del conducto, ¿sí? Recorre toda la longitud del conducto dentario inferior, junto con el nervio dentario inferior, que hemos estudiado cuando hemos estudiado el nervio trigémino, y también con la vena dentaria inferior. Antes de introducirse por el orificio dentario inferior, da una rama que se llama arteria miloioidea, que vasculariza al músculo miloioideo. Igual que el nervio, ¿se acuerdan? El nervio dentario inferior también, antes de introducirse al conducto, da un nervio miloioideo. La arteria lo mismo,
Antes de introducirse al conducto, da la arteria miloioidea, luego se introduce al conducto y recorre todo el trayecto del conducto. Dentro del conducto dentario inferior da ramas colaterales, que son ramos pulpares para los molares y premolares, ¿no? Cada raíz de los premolares y molares recibe un ramo pulpar. También da ramos óseos para los alvéolos que alojan a estas piezas dentarias y el parodonto. Dar arterias interalveolares que se ramifican en la mucosa gingival. Esta arteria dentaria inferior, al igual que el nervio dentario inferior, termina aquí, en este punto, debajo de los premolares. Termina dividiéndose en dos arterias. Una se llama arteria mentoniana, que es esta, que sale por el agujero mentoniano, y la otra se llama arteria incisiva. La arteria incisiva continúa dentro del hueso. La arteria mentoniana sale por el agujero mentoniano y vasculariza los tejidos blandos de esta zona del mentón, la piel y la mucosa bucal. Se anastomosa con la arteria submentoniana, que es rama de la arteria facial. La otra arteria terminal de la dentaria inferior se llama arteria incisiva. La arteria incisiva continúa en el hueso, en el conducto incisivo. Dentro del conducto incisivo da ramos pulpares para los incisivos y el canino inferior, da ramos óseos para los alvéolos que alojan a estas piezas dentarias y ramos gingivales para la encía de los incisivos y el canino inferior. Esta arteria incisiva termina en la línea media, anastomosándose con la del lado opuesto. Otra rama descendente. Estamos en esta, ¿no? Dentaria inferior, ya la hemos identificado. Esta es la arteria dentaria inferior. Esta es la arteria miloioidea, que se origina de la dentaria inferior antes de que ésta se introduzca al conducto. Estos son los ramos pulpares. Y esta arteria dentaria inferior termina aquí. Termina dividiéndose en una arteria mentoniana, que es esta, y una arteria incisiva que continúa en el conducto incisivo. Esa es la una colateral descendente. La otra colateral descendente es esta, que se llama arteria maceterina. La arteria maceterina pasa por la escotadura sigmoidea o escotadura mandibular, que está por aquí, y vasculariza al músculo macetero. También hemos identificado al músculo macetero. Este es el músculo macetero, este de acá. Luego da otra colateral que se llama arteria pterigoidea. La arteria pterigoidea vasculariza al músculo pterigoideo lateral. Luego tenemos esta identifíquenla, está aquí en la imagen, se llama arteria bucal. La arteria bucal se dirige hacia abajo y hacia afuera, alcanza la cara externa del músculo buccinador, vasculariza al músculo buccinador y también da ramitos que terminan en la mucosa gingival de la mandíbula, en la encía mandibular. Entonces, esta es la arteria bucal. Luego tenemos la arteria palatina superior o descendente, que también se puede identificar en esta imagen que está en la práctica de esta semana. Esta se llama arteria palatina superior o descendente. Vasculariza al paladar, desciende por el conducto palatino mayor,
vasculariza la mucosa palatina, las glándulas palatinas y también los huesos que forman la bóveda palatina. Esta arteria palatina superior o descendente, cuando está dentro de este conducto palatino mayor, da ramas palatinas menores. Estas ramas palatinas menores llegan al velo del paladar, también a las amígdalas palatinas, por los conductos palatinos menores. Recuerden que hay un conducto palatino mayor y también hay conductos palatinos menores, ¿verdad? Entonces, esta arteria palatina superior descendente, que desciende al paladar por el conducto palatino mayor, da ramas que se llaman palatinas menores. Y estas arterias palatinas menores descienden al paladar por los conductos palatinos menores y vascularizan al velo del paladar y también a las amígdalas palatinas. Entonces, esta arteria es esta de acá. Luego tenemos, bueno, esto sigue siendo la misma, bueno, son las descendentes, pero aquí se ven en otra imagen. Esta es la arteria bucal, fíjense, esta es la arteria bucal y este es el músculo buccinador. De esa manera identifican el músculo buccinador es este que está en la mejilla. Por lo tanto, es de la arteria bucal. Esta de acá es la arteria palatina superior o descendente. Y esta de acá es la dentaria inferior, esta, ¿sí? Pasamos ahora a las ramas anteriores. Hemos visto que la arteria maxilar tiene 5 ramas ascendentes, 5 ramas descendentes. Tiene 2 ramas anteriores. Sus ramas anteriores son esta de acá, que se llama arteria alveolar, y esta otra de acá que se llama arteria infraorbitaria. La arteria alveolar, esta es la arteria alveolar que se dirige hacia abajo, hacia la tuberosidad del maxilar. El tronco principal de la arteria alveolar da ramos para la mucosa de la mejilla y el buccinador. Luego da estas ramitas, fíjense, estas ramitas que se llaman arterias dentarias posteriores. Estas arterias dentarias posteriores se introducen por los orificios de la tuberosidad. Recuerden que la tuberosidad del maxilar tiene pequeños orificios y por estos orificios se introducen estas arterias dentarias posteriores y también los nervios dentarios posteriores junto con las venas dentarias posteriores. Entonces, no van solas las arterias, van junto con los nervios dentarios posteriores y las venas dentarias posteriores. Estas arterias dentarias posteriores dan ramos pulpares para los molares y premolares superiores, igual que los nervios dentarios. ¿Se acuerdan los nervios dentarios? El nervio dentario posterior dan ramos para los molares y premolares superiores. Da ramos óseos para los alvéolos que alojan a estas piezas dentarias y al parodonto. También da ramos gingivales para la encía y ramos antrales o sinusales para la mucosa del seno maxilar. Entonces, estas ramitas que se introducen por los agujeros dentarios posteriores de la tuberosidad del maxilar vascularizan a las piezas dentarias premolares y molares superiores, a la encía, al seno maxilar, a los alvéolos que alojan estas piezas dentarias. Luego tenemos la arteria infraorbitaria. La arteria infraorbitaria es esta. La arteria infraorbitaria tiene el mismo recorrido que el nervio infraorbitario. Penetra a la órbita por la fisura orbitaria inferior, recorre el canal infraorbitario, que luego se convierte en conducto infraorbitario. Esta arteria infraorbitaria no va sola. En su trayecto le acompañan el nervio infraorbitario
y la vena, el nervio maxilar, perdón, el nervio maxilar y la vena infraorbitaria. Recuerden que el nervio maxilar se llama nervio maxilar. ¿Hasta dónde? ¿Dónde termina el nervio maxilar? ¿Quién se acuerda? Termina 5 milímetros antes del agujero infraorbitario. Esta arteria infraorbitario sale por el agujero infraorbitario pero antes da esta ramita. Fíjense, esta ramita que se llama arteria incisiva. Dentaria anterior, perdón, se llama arteria dentaria anterior. La arteria dentaria anterior, fíjense que desciende y da ramos para los incisivos y el canino superior. Ramos para los alvéolos de estas piezas dentarias, también para la encía de estas piezas dentarias, ramas antrales para la mucosa del seno maxilar. Entonces, identifíquenla. Esta se llama arteria dentaria anterior. Es la que vasculariza a los incisivos y canino superior, a la encía de estas piezas dentarias, a los alvéolos de esas piezas dentarias, al seno maxilar. Y luego de dar estas ramas, esta rama sale por el agujero infraorbitario. Sale por el agujero infraorbitario y da ramos ascendentes para el párpado inferior, da ramos descendentes para la mejilla y el surco gingivolabial y labio superior. Aquí también podemos ver, fíjense, la arteria alveolar es esta, y estas son sus ramas que se introducen por los orificios de la tuberosidad del maxilar, y la arteria infraorbitaria es esta, que sale junto con el nervio infraorbitario. Pasamos a las colaterales posteriores. Las ramas colaterales posteriores son la arteria vidiana y la arteria pterigopalatina. La arteria vidiana es una rama delgada que vasculariza a la faringe y a la trompa auditiva, y la arteria pterigopalatina pasa por el conducto pterigopalatino y vasculariza a la bóveda palatina. Por último, tenemos la rama terminal de la arteria maxilar. La rama terminal de la arteria maxilar se llama arteria esfenopalatina. Esta es la arteria esfenopalatina. Esta arteria esfenopalatina llega a las fosas nasales por el agujero esfenopalatino, y en las fosas nasales se divide en dos ramas terminales. Una se llama arteria esfenopalatina externa y la otra se llama arteria esfenopalatina interna. La arteria esfenopalatina externa vasculariza la pared lateral de las fosas nasales, donde se encuentran las conchas nasales y los meatos. Estas son las conchas nasales, concha nasal superior, media e inferior, y también están los meatos. Entonces, esta arteria esfenopalatina externa vasculariza esta pared lateral. La otra se llama arteria esfenopalatina interna y es esta. La arteria esfenopalatina interna se llama también arteria del tabique. Este que vemos acá es el tabique nasal. Esta arteria del tabique o esfenopalatina interna desciende por el tabique nasal, vasculariza el tabique nasal y llega al conducto incisivo, llamado también conducto nasopalatino,
Esta arteria esfenopalatina interna pasa por el conducto incisivo junto con el nervio nasopalatino y llega a la bóveda palatina y vasculariza la mucosa palatina que se encuentra situada detrás de los incisivos. Esta arteria esfenopalatina interna se dirige hacia atrás y se anastomosa con la arteria palatina superior o descendente. La arteria palatina superior o descendente es una de las ramas descendentes de la arteria maxilar. ¿Quieren continuar con el tema de venas o quedamos aquí? Porque son muchas.